En la penumbra de una casa londinense, el aire se volvió gélido. Leslie Flynn, el médium que no usaba sus cuerdas vocales, abrió una brecha hacia un limbo de acero y nieve. Allí, un soldado alemán llamado Hans relató el horror de Stalingrado y las almas atrapadas por el odio. Prepárate para un viaje donde la muerte no es paz, sino un eco eterno de guerra. La lluvia de noviembre en Londres tenía una forma particular de calar hasta los huesos, una humedad persistente que parece querer borrar la historia de las calles. Aquella noche de 1962, 6 personas se reunieron en la residencia de Leslie Flynn. No eran buscadores de emociones fuertes, sino almas heridas por la gran guerra que buscaban, más que pruebas, un poco de consuelo. El estudio de Flint estaba envuelto en una penumbra calculada, no por teatralidad, sino porque la energía ectoplásmica que permitía la comunicación parecía dispararse con la luz intensa. Leslie Flint, un hombre de apariencia común pero con un don que desafiaba la lógica, se sentó en su silla de madera. A diferencia de otros espiritistas de la época, Flint no necesitaba entrar en convulsiones. Su técnica era la voz directa. Se decía que, en la oscuridad, una caja de voz física se materializaba en el aire, a unos centímetros de su hombro, permitiendo que los muertos hablaran con sus propias cuerdas vocales etéreas. Entre los asistentes, el silencio era denso. Richard, un veterano británico que aún sentía el dolor de la metralla en su pierna cada vez que llovía, apretaba los puños. A su lado, Margaret, la enfermera, mantenía una expresión serena, pero sus ojos delataban una búsqueda desesperada. Tomás, el historiador, tenía su grabadora de bolsillo lista. Para él, esto era un documento que la historia oficial siempre había ignorado. Flint cerró los ojos. La respiración de la habitación se sincronizó. De pronto, un chasquido metálico, similar a la de una radio antigua sintonizando una frecuencia lejana, rompió el silencio. No fue un susurro lo que emergió, sino un lamento profundo. Una voz que arrastraba el peso de los siglos y el frío de las estepas. Era una voz con un acento alemán tan marcado que Richard, el veterano, se tensó instintivamente, como si el enemigo hubiera entrado en la sala. ¿Quién está ahí?, preguntó Tomás, su voz apenas un hilo. Me llamo Hans Richard, respondió la entidad. El sonido parecía flotar en el centro del semicírculo. Fui el soldado 7432 del Sexto Ejército. Mi número de chapa ya no importa, porque aquí no hay generales que pasen lista. Hans no hablaba como un fantasma de cuento, hablaba como un hombre agotado. Describió que, en su lado de la existencia, no había luz al final del túnel para todos, al menos no para los que murieron con el fusil en la mano y el corazón lleno de odio. Describió un estado de vigilia donde los colores se habían drenado, dejando un mundo en tonos de gris pálido. Los presentes escuchaban cómo Hans describía su despertar. No fue en un hospital ni en el cielo. Fue en el mismo cráter donde una granada lo había desintegrado. Durante días, o lo que él parecían como días, intentó gritar a su sargento que estaba herido, pero el mundo se movía a su alrededor como una película en la que él ya no era actor, sino un espectador invisible. A veces pensamos que al morir todo se apague ya, como si fuera un interruptor. Pero lo que Hans nos cuenta es que la muerte es como un espejo. Si te vas de este mundo con odio o con muchos problemas sin resolver, te llevas todo ese ruido contigo. No cambias por arte de magia, te llevas lo que eres. Hans Richard comenzó a profundizar en su historia personal, añadiendo detalles que hicieron que los asistentes olvidaran que estaban en una habitación en Londres. Nos transportamos a 1942, a una Alemania que ya no existía. Hans no siempre fue un soldado, era un aprendiz de relojero en Friburgo. Tenía una fascinación por los mecanismos pequeños.
Tenía un perro llamado Walter y una prometida, Grete, que le había tejido una bufanda de lana roja antes de que lo enviaran al frente oriental. El frío, decía la voz de Hans, vibrando con una intensidad aterradora. En la tierra, el frío es algo que sientes en la piel. En Stalingrado, el frío era un ser vivo. Se metía en tus pensamientos, congelaba tu voluntad antes que tus pies. Hans describió la vida en las ruinas de la fábrica de tractores Octubre Rojo. Contó detalles que Tomás, el historiador, nunca había leído. El olor a carne de cabello rancia mezclado con el aceite de las máquinas. El sonido del viento silbando a través de las cuerdas de un piano destrozado en una casa bombardeada. Hans recordaba haber encontrado un pequeño reloj de bolsillo entre los escombros. Trató de arreglarlo con un alfiler, buscando desesperadamente recuperar la sensación de orden en medio del caos. Fue en ese momento cuando la granada cayó. No hubo un gran estallido en mi cabeza, relató Hans. Hubo un silencio blanco. Sentí que me elevaba, pero no hacia el cielo, sino hacia afuera de mi propia piel. Vi mis manos, o lo que quedaban de ellas, todavía sosteniendo aquel reloj, y luego vi a Iván. Iván era un soldado ruso que había muerto en el mismo intercambio de fuego, apenas 3 metros de él. Hans describió cómo, en ese limbo grisáceo donde despertaron, ambos se miraron con el mismo odio que tenían en vida. Intentaron abalanzarse el uno sobre el otro, pero sus manos etéreas no podían hacerse daño físico. Solo podían lanzarse insultos y pensamientos de rabia. Ese es el verdadero infierno, explicó Hans. Estar atrapado con tu enemigo y descubrir que tu odio es lo único que te mantiene vivo. Iván y yo caminamos por las mismas calles en ruinas durante años. Él maldecía en ruso, yo en alemán. El odio era nuestra comida, nuestra única conexión con el mundo que habíamos dejado atrás. Hans dio datos específicos sobre su unidad y mencionó nombres de oficiales que Thomas luego verificó como reales, pero olvidados por la gran historia. Habló de un sargento llamado Müller que lloraba en silencio todas las noches sosteniendo la foto de su hija que nunca llegaría a ver crecer. Estos detalles humanos, crudos y sin filtros, quitaban cualquier sospecha de fraude a la sesión. El espíritu de Hans no buscaba convencer a nadie de su existencia. Buscaba descargar el peso de una memoria que lo quemaba. Describió la física de ese mundo gris. No hay gravedad tal como la conocemos, pero hay una densidad emocional. Si te sientes culpable, tus pies se sienten como si pesaran toneladas. Si sientes odio, el aire se vuelve irrespirable, como si estuviera sumergido en cenizas. Hans admitió que le tomó casi 2 décadas de nuestro tiempo entender que Iván no era su verdugo, sino su compañero de celda. La voz en el estudio de Flint se volvió más suave, casi quebradiza, cuando Hans comenzó a hablar de las otras almas que habitaban aquel páramo de sombras. No todos tenían la capacidad de Hans para comunicarse o entender su estado. Muchos eran lo que él llamaba ecos. «Está Karl», susurró la voz. Karl era un niño de 19 años. Venía de una aldea llamada Oberammergau, famoso por sus tallados en madera. Él creía en el honor, en las banderas, en las marchas militares. Murió con una bala en el pecho mientras intentaba saltar un muro de sacos de arena. Hans describió la tragedia de Karl con una viveza insoportable. Karl no sabe que ha muerto. Para él, el tiempo se ha detenido en el segundo previo a su caída. Hans lo ve todos los días en este mundo gris. Karl corre hacia el muro, siente el impacto, cae, se levanta confundido, mira su pecho sin sangre y vuelve a empezar la carrera. Repite la misma secuencia miles de veces. Sus oídos están llenos del estruendo de los cañones y no puede escuchar a Hans, quien intenta gritarle desde la distancia que la guerra terminó hace 20 años. Karl vive en un bucle de miedo, explicó Hans. Su mente se negó a aceptar el final, así que su espíritu creó una prisión de tiempo.
Es como un disco rayado que no puede salir de la misma nota discordante. Luego, Hans habló de Otto, el carpintero de Hamburgo. Otto no estaba atrapado en una batalla, sino en una búsqueda. Otto era un hombre alto, de manos callosas, que solo soñaba con volver a ver su taller. Cuando murió por la metralla en Francia, su alma inició una marcha a pie. Otto ha caminado por lo que él percibe como miles de kilómetros en este mundo de neblina, creyendo que si camina lo suficiente, llegará a su casa. Hans contó cómo había intentado detener a Otto. Le había dicho: Otto, tu casa fue bombardeada. Tu esposa e hija ya no están en este plano. Pero Otto lo miraba con ojos vacíos y decía: solo 1 kilómetro más, Hans. Siento el olor de la madera de cedro de mi taller. El amor de Otto por su familia, que debería haber sido su salvación, se convirtió en su ancla. No podía trascender porque se negaba a soltar la esperanza de un regreso imposible. En el estudio de Londres, Margaret comenzó a llorar en silencio. La historia de Otto resonaba con su propia pérdida. Richard, el veterano, bajó la cabeza. Hans dio detalles precisos sobre el taller de Otto. Describió las herramientas que usaba, el tipo de barniz que prefería y la pequeña marca que Otto dejaba en la parte inferior de sus muebles. Una pequeña flor tallada en honor a su hija Lottie. Hans explicó que este limbo no es un lugar geográfico, sino un estado de conciencia. Las almas atrapadas allí están rodeadas de lo que ellos llaman formas de pensamiento. Si Otto piensa con suficiente fuerza en su taller, ve las paredes, pero cuando intenta tocar las herramientas, sus manos pasan a través de ellas, y la frustración lo obliga a seguir caminando. Es un ciclo de deseo y decepción que mantiene al alma vibrando en una frecuencia baja, impidiéndole ver los planos de luz que están justo encima de ellos. Car y Otto nos muestran que a veces nosotros somos nuestra propia cárcel. Nadie nos castiga desde fuera. Ellos están atrapados porque no pueden soltar el pasado. Uno sigue repitiendo sus miedos. El otro no acepta que las cosas ya cambiaron. Al final, tienes que aprender a dejar ir. La sesión con Leslie Flynn llegaba a su hora final, pero la energía en la habitación era más eléctrica que al principio. Hans Richter, el soldado que una vez fue el enemigo, ahora se sentía como un hermano para los presentes. Su voz ya no era áspera, era la voz de alguien que finalmente estaba viendo una salida en el horizonte de cenizas. ¿Cómo saldrás de ahí, Hans?, preguntó Richard, el veterano británico. Por primera vez en su vida, Richard no sentía odio hacia el uniforme alemán. Sentía una profunda fraternidad con el hombre que lo habitaba. Sucedió hace poco, respondió Hans. Iván, el soldado ruso, se sentó a mi lado. Estábamos cansados de odiarnos. El odio agota, Richard. Es una carga que te dobla la espalda. Iván me miró y, en lugar de un insulto, me ofreció un recuerdo. Me comentó sobre su madre en su granja cerca de Somlevsky, y yo le conté sobre Greta y mi bufanda roja. Hans relató cómo, en ese momento de vulnerabilidad compartida, la niebla gris que los rodeaba comenzó a dispersarse. No fue un milagro externo, sino un cambio de frecuencia interna. Al perdonar a Iván por haberle quitado la vida y al pedirse perdón a sí mismo por haber participado en la masacre, Hans sintió que sus pies finalmente se despegaban del suelo de cenizas. El odio es una prisión, repitió Hans, pero el perdón es la llave. No es necesario que Dios te perdone, es necesario que tú dejes de ser tu propio carcelero. En el momento en que Iván y yo nos dimos la mano, vimos por primera vez que el mundo gris no era infinito. Vimos luces, destellos de otros seres que caminaban hacia un lugar donde la guerra era solo un sueño mal recordado. Hans explicó que su comunicación a través de Flynn era su última tarea en ese plano. Quería que el mundo supiera que las etiquetas de héroe, villano, aliado o enemigo son ilusiones que se quedan en la tierra con los cuerpos. En el espíritu,
Solo existe el peso de las acciones y la pureza de la intención. Mencionó que Carl todavía seguía saltando el muro y Otto todavía seguía caminando, pero que ahora otros espíritus, como él e Iván, se dedicaban a intentar despertar a los ecos. Dile a la gente, pidió la voz, comenzando a desvanecerse, que no esperen a morir para perdonar. La bruma de la tierra es pesada, pero la bruma de aquí es eterna si no llevas amor contigo. De repente, la voz de Hans Richter se transformó en un susurro melódico, casi como una nota de violín que se pierde en la distancia. Hubo un silencio sepulcral en el estudio. Leslie Flint dio un suspiro profundo. Su cabeza cayó hacia adelante y, lentamente, abrió los ojos. La pequeña lámpara parecía brillar con más fuerza. Los 7 asistentes se quedaron inmóviles. Tomás apagó la grabadora, sabiendo que tenía en sus manos algo que cambiaría la percepción del conflicto más grande de la humanidad. Richard se puso de pie y, curiosamente, su pierna herida no le dolía al levantarse. Margaret tenía una sonrisa triste pero llena de paz. Había entendido que su hermano, donde quiera que estuviera, no estaba solo si podía encontrar el perdón. La sesión terminó, pero la historia de Hans Richter quedó grabada en las paredes de aquel estudio. Era un recordatorio de que la muerte no es el final de nuestra responsabilidad emocional. Somos los arquitectos de nuestra propia eternidad y los ladrillos que usamos son los sentimientos que cultivamos cada día. Mientras los asistentes salían a la calle, la lluvia de Londres ya no parecía tan fría. Era solo agua, un elemento de un mundo temporal que algún día dejaría atrás para enfrentarse a la verdad de su propia luz. Amigos, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir. Eso me ayudaría bastante para que el canal siga creciendo. Y si gustan, también pueden hypearlo. Por lo pronto, si les gustó esta historia, aquí les dejo una más interesante. Bueno, no sé si más interesante, pero les va a gustar. Nos vemos en el próximo video.